Bueno, vamos a ver un poquito más para los que estén interesados sobre, como tengo el pelo, por Dios, sobre integrales de línea, que es algo que vimos cuando hablamos de trabajo, y es algo que nosotros matemáticamente, ustedes no saben calcular. Lo que voy a hacer es explicar ahora un poco más formalmente qué son estas cosas, cómo se calculan, no qué significan, ya lo sabemos con la práctica, o sea, no tienen que ver lo que voy a decir ahora para entender qué significan las integrales de línea, y tampoco para saber cómo calcularlas en los ejemplos que vamos a hacer en la práctica, pero si están interesados en entender, digamos, si están incómodos más bien con trabajar con un objeto matemático que no saben bien qué es ni cómo calcularlo, entonces les recomiendo, digamos, ver este video. Esta es la clase de cosas que me pasaban a mí, por ejemplo, cuando era alumno de Física 1 y el profesor mostraba, digamos, algo matemáticamente que yo no entendía qué era, o me decían que lo íbamos a ver después. A mí me agarraba como un toque, ¿no? De decir, bueno, yo quiero entenderlo ahora, no quiero entenderlo después. Para los que no tengan la paciencia de entenderlo después, lo voy a contar ahora. Lo que vimos es que el trabajo sobre una masa m se puede escribir como una integral entre alguna posición inicial, alguna posición final, de la fuerza que actúa sobre esa masa, como función, por ejemplo, de la posición, producto escalar, esto que está acá, que es un diferencial, con un vector. Es decir, esto que está acá es un vector, que es un punto inicial, llamémoslo RI. Esto que está acá es un punto final de la trayectoria. Entonces nosotros tenemos una trayectoria entre estos puntos, y en cada punto de esta trayectoria hay una fuerza, que es F. Tenemos unas fuerzas actuando así en algún punto, en otro punto actuando así. Recuerden que esta trayectoria no tiene por qué ser la trayectoria real de la partícula, sino que es una trayectoria que yo dibujo posible. O sea que el trabajo lo podemos calcular dada una trayectoria. No tiene ni siquiera que ser una trayectoria real, puede ser una trayectoria que uno inventa. En cada punto entonces tenemos una fuerza, que es la fuerza F. Entonces lo que nosotros tenemos básicamente son dos cosas en esta integral. Una es la fuerza que actúa en cada punto, que eso en general va a ser un dato de la física del problema. Y otra cosa que nosotros tenemos es esto que está acá, que lo voy a denotar así, que es una curva. Una curva que puede estar, ya siendo los matemáticos, en R2 o R3 en nuestros casos particulares. Es decir, yo lo que voy a hacer es dar algunos ejemplos principalmente para R2, para un plano, pero en general todo lo que nosotros vamos a ver va a aplicar también a un espacio de 3 dimensiones. Entonces, la pregunta es, si esto que estamos calculando es la integral entre este punto y este punto a través de esta curva, la primera pregunta que tenemos que hacernos es exactamente qué es una curva, es decir, qué es una curva en R2, por ejemplo, o R3. Y no solamente qué es, porque qué es, tenemos la intuición de qué es, si podemos dibujar un garabato y decimos que eso es una curva, sino también cómo se define matemáticamente. Entonces, hay una idea que creo que nos puede servir para entender de dónde viene una curva y cómo se define, que es pensar primero en una línea recta. Es decir, la idea que yo les voy a dar para acercarnos al problema de cómo se define una curva es primero pensar en una línea recta. Entonces, una curva va a ser esencialmente agarrar esta línea recta, doblarla de alguna forma y ponerla en el espacio. Si esto fuese un hilo, yo podría agarrar esto, que es un hilo, lo podría doblar de alguna forma y lo podría poner en el espacio, y eso va a ser una curva. Es más, no solamente lo voy a tener que doblar, sino que lo voy a tener que estirar quizás un poco, o lo voy a tener que comprimir quizás un poco. Entonces, pero si empezamos pensando en una recta, nosotros queremos describir una recta, lo único que necesitamos para describir la posición en una recta, lo único que necesitamos es un número, porque es esencialmente el número que nos dice qué tan avanzados estamos en la recta. El número lo vamos a llamar t, que es una convención, se suele llamar t, pero no es el tiempo necesariamente. Es un número real. De forma tal que, por ejemplo, t es igual a 0, va a ser el comienzo de la recta, t es igual a 1, será algún punto por acá, t es igual a 2, será algún punto por acá, y así sucesivamente. Es decir, que con un único número,
a nosotros nos alcanza para definir dónde estamos parados en una recta. Entonces, si la curva lo que es agarrar esta recta, doblarla en el espacio, doblarla y meterla en el espacio, entonces intuitivamente lo que podemos esperar es que también alcance con un único número para definir para una curva en general, es decir, ahora el número no nos va a decir qué tan adelante estamos en la recta, sino qué tan adelante estamos en la curva. Cuánto nos fuimos caminando, si nosotros estamos parados sobre la curva, cuánto fuimos caminando sobre esa curva. Entonces, para escribir una curva, lo que podemos imaginar es exactamente lo que les acabo de decir. Es decir, nosotros tenemos, vamos a borrar acá, nosotros tenemos el espacio, pongamos un espacio tridimensional, entonces la curva, lo que es esto que está acá, puesto de alguna forma, así doblado, ¿no? De forma tal que este es el punto inicial de la curva, este es el punto final de la curva, entonces esto será 0, t igual a 0, cuando vamos a t igual a 1 será algún punto para acá, es decir, cuánto caminamos, nos fuimos moviendo a lo largo de la curva. La curva puede ser la línea recta estirada o puede ser la línea comprimida, la línea recta comprimida, pero la intuición es que al ser algo que es esencialmente una deformación de una línea recta, sigue valiendo con un único número, va a alcanzar para describirla. Entonces, matemáticamente, lo que nosotros diríamos es que vamos a definir una función que va a ser R va a ser el nombre de la función, de t, y le voy a poner una flechita acá, porque nosotros en la materia, siempre que hablamos de puntos en el espacio, es decir, vectores, trabajamos con flechitas, y esta función va a ir. Esto significa que va desde lo que voy escribiendo acá, es decir, de un intervalo AB, es decir, de todos los números reales que están entre AB, esos son numeritos reales, va a ir a, bueno, el espacio en el que yo estoy, si es R2, será en 2 dimensiones, o R3. Esto lo que quiere decir es una función que toma un numerito, que ese numerito lo que va a representar es qué tanto avancé yo sobre la línea, y en base a ese numerito me dice justamente dónde estoy yo parado en el espacio de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. ¿Está bien? Entonces, más generalmente, R, la función R, lo que tiene son componentes, es decir, yo le puse un vectorcito acá, una flechita, porque R de algún t, en realidad va a ser algún Rx de t, donde esto es una función de un único número, algún Ri de t, y algún Rz de t. Esto es una función que me lleva números reales a vectores. Esto es algo nuevo para ustedes, porque ustedes en general lo único que vieron hasta ahora son funciones que llevan números reales a otros números reales, lo que llaman ustedes f y es igual a f de x, por ejemplo, x cuadrado, seno de x, todas esas funciones. Esto que está acá es diferente, porque esto toma un número, no sé, el número 5, para decir algo, y calcula en base a ese número 5 tres funciones, cada una de estas es una función de las típicas que ustedes están acostumbrados a ver, pero cuando las juntamos tenemos un vectorcito que nos dice dónde estamos parados si caminamos 5 unidades, no sé, 5 metros por el campo, por ejemplo, sobre esta curva. La forma de esto son cosas de estilo. Voy a escribir una cualquiera ahora. Será, no sé, r de t es igual a x cuadrado de t, perdón, x no, es t, la variable. T cuadrado de t, seno de t, t al cubo, no sé. Esto que yo te escribí acá es algo que toma valores t y calcula t al cuadrado para la primera componente, seno de t para la segunda y t al cubo para la tercera. Entonces, a medida que t se va moviendo continuamente, estas cosas se van moviendo continuamente y trazan una curva en el espacio de 3 dimensiones. ¿Cuál es la curva? Bueno, en este caso no sé porque lo acabo de inventar, pero ahora vamos a ver ejemplos en los cuales es más claro. Además, por supuesto, si uno fuese matemático, que no lo somos, por ahora al menos, uno le tendría que pedir cosas a R, que son cosas que
bueno, generalmente piden los matemáticos, es decir, un matemático pediría que la función R de t sea continua, derivable, etc. Nosotros no vamos a entrar a este nivel de formalidad, pero bueno, vale la pena aclarar que si R es cualquier cosa, lo que voy a decir ahora no tiene mucho sentido. Entonces, encontremos algunas curvas, algunas funciones R que parametricen, esta es la palabra que tengo que decir. En este caso, digamos, lo que definimos es que la curva C es la imagen de la función R, es decir, es el resultado de ir barriendo todos los valores posibles entre A y B y viendo cómo quedan en el espacio. Entonces C se define como la imagen de la curva R y se dice entonces que R es una parametrización de la curva. Si yo tengo una curva C, eso no quiere decir que R, una función cualquiera, sea la única parametrización. R es una, pero puede haber muchas. Porque C, la curva, es un objeto geométrico, es decir, es algo que ocupa un espacio o un lugar, una relación entre lugares en el plano o en el espacio tridimensional. No es una función C. C es eso, C es, por ejemplo, un círculo, C es esta cosa que yo dibujé acá, C es un dibujo, algo geométrico. Pero para describirlo utilizo una función, R. Pero la función no es lo mismo que la curva. De hecho, puede haber varias funciones que me describan la misma curva, pero de nuevo, lo importante entonces recordar es que la curva es un objeto geométrico, es algo, un dibujo, es una trayectoria, por ejemplo, de una masa, eso es un objeto geométrico. La curva R es una descripción de ese objeto geométrico en base a una función que me dice, bueno, cuánto avancé yo en esa curva, y se representa con un numerito t y una función que lleva ese numerito t de un intervalo, es el punto inicial de la curva, es el punto final de la curva, y esto es, bueno, el espacio donde vive la curva, 2 o 3 dimensiones. Vamos a hacer un ejemplo entonces de una función R que parametriza alguna curva. Entonces voy a borrar esto. Por ejemplo, supónganse que la curva que nos interesa es una curva que conocemos, es la trayectoria de un proyectil. Si yo tiro un proyectil con un ángulo alfa, con una velocidad v0, lo de siempre. Bajo la acción de la gravedad, esto recorre una función que nosotros vimos que esto es una parábola, es decir, no dije, ves, hay algo que yo me equivoqué, dije recorre una función. No, no recorre una función, recorre una curva. La curva, que nosotros llamamos C, es una parábola, es decir, es algo donde esto se mueve linealmente y esto se mueve como el cuadrado de esto. Esa es la curva, la trayectoria que recorre una partícula, una masa que yo tiro con un cañón, un ángulo alfa, en un tiro oblicuo. Entonces, supongamos que queremos un caso particular de esto. Queremos, por ejemplo, esta función que está acá. No sé, menos 1, 1, y queremos en 2 dimensiones. Esta es nuestra curva, es decir, es una parábola que va desde menos 1 a 1, y va a ser, si esto es x, va a ser y es igual a x cuadrado. Bueno, esta es la curva que nosotros queremos describir matemáticamente con una función del tipo R de un intervalo de puntos a el espacio bidimensional, de forma tal que la imagen me quede esta curva que está acá. Esto es una parábola, si hubiese querido una parábola de tiro oblicuo, era lo mismo, lo único que tenía que hacer era, ¿no?, dar la vuelta para darla al revés, no hubiese sido muy distinto describirla. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar una función R que parametrice, es decir, cuya función sea la curva C? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos siempre, siempre es, los puntos que están en esta curva son puntos que tienen 2 coordenadas, porque estamos en R2. Entonces, la primera coordenada, ¿cuánto es? Bueno, la primera coordenada es un número que es
¿Dónde estoy yo parado acá? Por ejemplo, si estoy parado acá, será algo cercano a -1, si estoy parado acá será algo 1, pero no importa. Acá lo que va a venir es un número entre -1 y 1. Esas son las coordenadas X de los puntos que están en esta curva. Es decir, en un número X, donde X pertenece al -1, 1, ¿y qué va a venir en la otra coordenada? Que va a venir la coordenada Y de algo que está en esta curva. Bueno, la definición de estar en esta curva es justamente elevar al cuadrado algo que está en este eje. Es decir, yo tomo un número que está en este eje, X, yo elevo al cuadrado, entonces tengo como puntos de esta curva. Entonces, en la otra coordenada viene quién es este elevado al cuadrado. Ahora, esto ya está, ya es la parametrización que busco, porque yo, digamos, si yo en vez de llamarlo X, no tengo por qué llamarlo X. X es una variable, yo le pongo el nombre que yo quiera, entonces le puedo poner T en vez de X. Entonces, esto ya está, este es mi R de T, cuya imagen, es decir, R toma valores entre -1 y 1, -1 y 1, y va a R2, y la imagen, es decir, el resultado de ir moviéndome entre todos los valores posibles de lo que se llama el dominio, que es decir, el conjunto de números en los cuales está definida la función. Cuando yo me muevo de acá a acá, lo que hago es me voy moviendo y voy levantando los numeritos y los voy poniendo sobre esta curva. Entonces lo que estoy haciendo esencialmente es, a medida que recorro -1, 1, computando el resultado como t de t cuadrado, lo que voy dibujando es esta curva. Siguiendo con la analogía que yo había hecho de que una curva en realidad es como agarrar una recta y doblarla, esto sería como agarrar esta recta que está acá, y doblarla hasta que es igual, digamos, a la parábola. Es decir, uno agarra esta curva, este pedacito -1 es 1, lo levanta y le queda la parábola. Eso es esencialmente lo que hace esta función. Pero de nuevo, cumple exactamente con lo que yo quiero que cumpla para que sea una parametrización de la curva esta C. Una función definida en un intervalo de números reales que cuando recorro este intervalo de -1 a 1, uno tras otro, bueno, no están ordenados, pero los voy recorriendo los números, ¿sí? Los voy barriendo, entonces la imagen, que sería el conjunto de puntos t de t cuadrado, me da justamente punto t acá, coordenada de x, punto t cuadrado, me da los puntos de la curva C. Esto en general vale siempre que yo tenga una función definida en algún intervalo A, B, de acá tengo alguna función cualquiera, f de x. Si lo piensan un poco, esto obviamente es una curva, y si yo defino R de t como t f de t, con t entre A y B, esto siempre es una parametrización de la curva C, porque es lo mismo que en este caso. Yo tomo el primer punto que está acá, A, y hago el punto A, f de A, o sea, este punto de acá, y después voy haciendo lo mismo, me voy moviendo por t, f de t, y recorro todo el gráfico de la función. Entonces, eso es, en general, cómo describir con una parametrización R un gráfico, una función bidimensional. Hay una observación más que uno tendría que hacer, que es que, igual que en el caso del trabajo, por supuesto, importa el sentido con el que recorro la curva. Es decir, esta parametrización que está acá, para la curva esta, empieza por este punto, empieza por el -1, y después va haciendo esto así. Pero uno podría pensar que en realidad uno quiere recorrer la curva al revés.
Uno quiere empezar por acá y hacer esto. Fíjense que si esto fuese un problema físico, importaría el sentido en el cual yo recorro la curva, ¿no? Porque en esta dirección puedo tener una fuerza F que me ayude, pero cuando voy al revés la fuerza se opone, es decir, que en un sentido hace trabajo positivo, y en otro sentido hace trabajo negativo, exactamente igual, pero con el signo opuesto. Eso lo vamos a ver hoy. Entonces, dado que importa el sentido, uno en realidad tiene que definir la función R teniendo en cuenta el sentido en el que uno quiera recorrer la curva. Es decir, si yo la quiero recorrer al revés, quiero empezar por acá, entonces lo que yo debería escribir, lo dejo para que lo piensen, es esto que está acá, menos t de t cuadrado, de forma tal que cuando t vale menos 1, esto en realidad valga 1, y a medida que aumenta, en realidad se va invirtiendo, y yo la recorro al revés la curva. Pero esto es importante, las curvas se pueden recorrer de distintas formas, en distintos sentidos, bueno, en realidad dos sentidos, y entonces ustedes tienen en realidad, para una curva, dos parametrizaciones, ¿no? Sentido, lo podemos llamar sentido más y sentido menos, pero esencialmente son opuestos, es decir, que uno puede recorrer la curva así, o uno puede recorrer la curva así, al revés. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué pasa si la curva C, que yo quiero describir, no es una función? Es decir, las funciones son un tipo de curvas muy particulares, en los cuales si yo trazo una línea y igual constante, una línea vertical, solamente la cruzo en un punto. Eso es lo que tiene que cumplir una función. Si la curva no es una función, voy a tener que usar otra forma de escribirla. El ejemplo clásico, el ejemplo canónico, si se quiere, es un círculo. Un círculo de radio R es una curva, claramente, una curva que además se puede recorrer en dos sentidos, sentido horario, sentido antihorario, pero claramente no es el gráfico de una función, porque si fuese el gráfico de una función, cada uno de estos puntos estaría asignado a un único valor de I, y en realidad está asignado a dos. Voy a esperarme un segundo que quiero cerrar el WhatsApp, porque hay gente hablando. Bien, bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo describo esto con una función R? ¿Cómo parametrizo, si se quiere, esto con una función R? Bueno, no es difícil de hacer si ustedes de vuelta se hacen la pregunta de quiénes son los puntos que están acá. Los puntos que están acá, recuerden, nuestro conocimiento de polares, son los puntos que están en el círculo son de la forma R por el coseno del ángulo, R por el seno del ángulo, con el ángulo entre 0 y 2π. Esos son los puntos que están en la forma de los puntos que están en el círculo. Si no me creen, recuerden que la ecuación de un círculo es x cuadrado más y cuadrado es igual al radio cuadrado. Esta es la ecuación que se llama implícita de un círculo, como uno define un círculo en base a sus coordenadas cartesianas. Entonces, cuando uno hace la primera coordenada de esto al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, sacando factor común r cuadrado, esto que está acá siempre es 1, así que se cumple la ecuación que está arriba. Entonces ya está, digamos, ya tengo automáticamente, si yo sé escribir los puntos que están en la circunferencia de esta forma, yo automáticamente tengo cuál es la parametrización. Porque de nuevo, yo llamé tita a este número, pero lo podría haber llamado t perfectamente, como pasó en el caso anterior, cambio el nombre no importa, el nombre es un nombre, los nombres, las cosas, si uno es consistente, no importan, entonces esto es esto que está acá a medida que lo voy recorriendo, me da una parametrización del círculo, es decir,
esto parametriza la curva. Cabe preguntarse, es importante esto, ¿cuál de las dos parametrizaciones es? Porque uno podría tener la parametrización que es así, o la parametrización que es así, la horaria o la antihoraria. Entonces, ¿cómo sé qué parametrización es? Bueno, una forma de saber qué parametrización es tirar algunos puntos, es decir, R de 0, que es el punto inicial, el punto donde yo comienzo, es R por el coseno de 0, que es 1, R por el seno de 0, que es 0. ¿Cuánto vale, por ejemplo, R de pi sobre 2? O sea, este punto que está acá. Bueno, eso vale R por el coseno de pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 es 0, 0R. O sea que la curva la parametrización que estoy tomando es la que va para allá. Porque primero tengo este punto, que es el R0, y después tengo este punto, que es el 0R. Y después ya los demás valores solamente pueden seguir en esa dirección. Si yo hubiese querido parametrizar la otra, es decir, si yo hubiese querido, digamos, la parametrización que va en sentido horario, tendría que haber puesto un menos acá, de forma tal que con este menos, el segundo punto, me hubiese quedado con un menos acá. Me hubiese quedado un menos acá, me hubiese quedado el 0 menos R. Entonces tendría 0, R0, 0 menos R, y estaría moviéndome así. Esta es la parametrización en sentido antihorario, y esta es la parametrización en el sentido, perdón, este es en sentido horario, y esto es en el antihorario. ¿Ok? De nuevo, esto lo que una forma de entenderlo es que agarramos una recta que va de 0 a 2pi, que es esencialmente, si quieren pueden ponerle, sí, bueno, 2pi pongamos. Entonces lo que hice yo fue agarrar esta recta, estirarla, de forma tal que me dé su longitud del diámetro de esto y ponerla ahí arriba. Eso es lo que hace la función R, es llevar una recta y llevar cuánto yo estoy avanzando en esa recta, que es lo que llamo t, y doblarlo de alguna forma para que me dé lo que me tiene que dar en base a cuál es la forma de la curva. Entonces, el círculo, digamos, es una posibilidad. Hay muchas. Ustedes se van a cansar en la carrera y en Matemática 3 de escribir parametrizaciones. Voy a escribir una más únicamente para que quede, digamos, un ejemplo más, que es el ejemplo de una elipse. ¿Qué es una elipse? Bueno, una elipse es como una especie de círculo que tiene dos radios. Es decir, tiene un radio mayor y un radio menor. De forma tal que si este es el radio mayor y esta es la longitud del radio menor, entonces tenga que pasar por todos estos puntos que yo estoy dibujando. Es decir, si fuese un círculo, esto que está acá sería igual a esto, pero no lo es y por lo tanto es una elipse de esta forma. Donde esto es R1 y esto es R2, radio mayor, radio menor. Y entonces lo que yo quiero es una parametrización, algo que, por ejemplo, para t igual a 0, me dé el R2 0, es decir, este punto que está acá. Y después siguiendo, pensándolo como pensamos el caso del círculo recién, puedo creer entonces que si t refleja el ángulo con el que yo me estoy moviendo, entonces que cuando t es igual a pi sobre 2, el punto sea este que está acá, ¿no? O sea, me moví pi sobre 2 y ahora quiero que este punto sea el que sigue, y ese punto es el 0, R1. Entonces, esto que está acá, si lo pienso en un momento, no le voy a dar más vueltas, si lo pienso en un momento, esto está parametrizado en el sentido
antihorario, de nuevo, por R de t es igual a R1 por el coseno de t, R2 por el seno de t. Y esto cumple con estas condiciones que están acá, y su imagen, entre el 0 y 2pi también, es una elipse. Fíjense que es exactamente igual que para el caso del círculo, solo que los radios no son iguales. Una elipse es como un círculo con dos radios. Bueno. Entonces vamos a hacer la pregunta de cómo se calculan las integrales de línea en la práctica. Es decir, yo ahora imagínense que tengo una función f que toma puntos en el espacio, en particular los puntos que están en la recta. Por ejemplo, toma puntos de la forma x, y, si estamos en el plano, por ejemplo. Y lo que me devuelve es un vector, es decir, me devuelve una función, en el caso general, una función de dos coordenadas, que eso es lo que llamamos un vector. Es decir, así como uno puede pensar a una curva como una función que toma puntos en un espacio de una dimensión y lo lleva a dos o tres, una fuerza es algo que toma ahora puntos en el espacio, es decir, puntos en dos o tres dimensiones, y los lleva a dos o tres dimensiones, en este caso dos. ¿Por qué la fuerza es un vector? Entonces, en particular, nosotros vamos a pensar que tenemos esta función f definida sobre nuestra curva, es decir, que cada punto de la curva le va a corresponder un valor de la función f, porque hay una fuerza actuando en cada punto de la curva. Es decir, que si este es el punto de la curva que yo obtengo con r de algún t, entonces en ese punto de la curva va a haber una fuerza actuando que va a ser la fuerza que yo obtengo de calcular esto en un r, que es justamente la r de t. O sea, yo primero vengo con mi función r de t, que me describe los puntos de la curva, con eso encuentro el punto. Si después quiero saber cuál es la fuerza que actúa en ese punto de la curva, bueno, entonces lo meto dentro de la función f, y f de r de t es lo que me da el valor, la fuerza en ese punto. ¿Está bien? Es una composición de las dos funciones. Entonces, para entender cómo formalmente uno calcularía una de esas integrales, vamos a hacer una cuentita que es muy parecida a la que hice yo en la clase teórica pasada. La cuenta es muy similar. Imaginemos que nosotros tenemos un punto R inicial, que también lo podemos llamar A, punto A, una curva, y tenemos un punto R final, que lo podemos llamar punto B. Entonces, voy a mover esto acá porque me va a quedar. Entonces, nosotros en cada punto tenemos un vector desde el origen, que es el vector posición. Es decir, tenemos el vector posición en el primer punto, el vector posición en el segundo, y así, ¿no? O sea, si tenemos intervalos de tiempo finitos, es decir, si no nos movemos continuamente, pero tomamos delta t, después otro delta t, como una especie de luz estroboscópica, como instantáneas de tiempo separadas, un delta t, entonces en el primer delta t, el vector va de acá a acá, en el segundo delta t va de acá a acá, y así sucesivamente hasta llegar, bueno, al último punto. Entonces, los desplazamientos sucesivos son estos vectores. Estos son los vectores de desplazamiento, es decir, son los vectores que unen a los puntos sucesivos de la trayectoria. Esto es lo que nosotros llamamos los desplazamientos delta R. Cada tiempo sucesivo delta t, yo tengo unos dos desplazamientos que me lleva a la posición un delta t después de la partícula. Entonces, nosotros vamos a suponer que tenemos una, si esta es la curva C, la curva de la trayectoria,
Entonces, podemos suponer que tenemos ya cuál es la función que parametriza esto. Es decir, podemos suponer que tenemos R de t, que parametriza esto que está acá, que va de un punto A, B, de un intervalo, perdón, A, B, a R3, de forma tal que C es la imagen. O sea, yo voy obteniendo todos los puntos de la curva a medida que yo me voy moviendo en este intervalo, me va dibujando la curva, y además, por supuesto, se cumplen las condiciones que se tienen que cumplir en los puntos iniciales, es decir, que R del punto A es el R inicial, lo que yo también llamé punto A, y R del extremo del intervalo es el R final, que es lo que yo llamé punto B. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo sobre la fuerza de una fuerza F? Está definida en cada uno de estos puntos sobre la trayectoria dada por la curva C. Bueno, para cada uno, podemos decir que para cada intervalito, tengo un desplazamiento delta RI, de forma tal que, si el tiempo es muy cortito, el desplazamiento es aproximadamente el que yo obtengo haciendo F en ese punto, producto escalar delta RI. Esa es la definición de trabajo para una fuerza que es constante. Y si bien la fuerza F no es constante, puedo suponer que es aproximadamente constante si el intervalo es muy chiquito. Eso es algo que es un argumento típico, tanto en matemática como en física, que es que si yo quiero construir una integral de algo, bueno, entonces sumo un montón de cosas que en pedacitos chicos son aproximadamente constantes, pero después van cambiando a medida que yo muevo este punto. Pero entonces, esto es lo que sería una especie de diferencial de trabajo, es decir, una muy pequeña cantidad de trabajo hecha en el intervalo de RI, donde la fuerza es aproximadamente constante, entonces calculo el trabajo como fuerza, producto escalar, desplazamiento. Ahora, esto es lo que nosotros no dijimos en la teórica porque no teníamos la idea, no teníamos la noción de que era una parametrización, pero ahora sí la tenemos. Entonces lo que podemos decir es que en realidad este RI es en realidad mi parametrización evaluada en algún punto, TI. Esa es la forma en la que yo obtengo los puntos de la curva, es decir, cualquier punto de la curva se va a poder escribir de esta forma. Esa es la definición justamente de ser la imagen de esa función. Hay un numerito real, TI, que es R de TI es ese punto. Es decir, si esto fuese, por ejemplo, una circunferencia, entonces todos los puntos serían de la forma coseno de algún TI, seno de algún TI. Esa es la ecuación que parametriza una circunferencia. En el caso general, no sabemos cuál es, pero sabemos que tiene que existir algún TI, tal que cada uno de estos RI es la función que parametriza la curva R evaluada en TI. Y además, otra cosa que podemos decir es que lo mismo, este delta de RI es una diferencia entre los vectores. Es decir, es una diferencia entre el vector final, que es TI desplazándome un delta t, menos el vector al tiempo TI. O sea, yo me paro en el tiempo TI, pongamos que es acá, TI más delta t será acá, entonces esto menos estos es el segundo menos el primero. Y fíjense de nuevo que esto es nuevo para nosotros, no lo vimos en la teórica, porque no escribíamos nosotros los desplazamientos como la imagen de una función RI, pero ahora lo podemos hacer. Entonces, automáticamente puedo decir, escribir que el trabajo es entonces F de R en algún punto TI, producto escalar, todo esto que está acá. RI, TI,
más delta t menos RI TI. Bueno, esto no es otra cosa que esto que está acá reescrito, escribiendo que RI es R de algún punto TI entre el intervalo AB, y esto que está acá simplemente es la resta de esos dos vectores separados un delta t. Bien, entonces, algo que podemos decir, ya esto lo voy a dejar este pedacito de acá abajo nomás. Algo que podemos decir, seguro, fíjense que esto empieza a tener forma de cociente incremental. Es decir, que yo voy a poder, en realidad, o sea, decir que si el delta t es muy chiquito, en realidad los matemáticos en este punto utilizan algo que se llama el teorema del valor medio, pero no vamos a invocar eso porque no somos matemáticos, pero lo que vamos a usar es un argumento heurístico del estilo, si el delta t es muy chiquito, entonces RI de TI más delta t menos RI de TI sobre delta t es aproximadamente la derivada de la función, esto se le dan flechitas, disculpen, la derivada de la función en TI. Esto simplemente porque esto se va a hacer que esto es un cociente incremental, y se va acercando cada vez más a la derivada. Fíjense que esta derivada en realidad son 2 o 3 derivadas, dependiendo de si estamos en R2 o R3, porque en realidad esto que está acá se entiende como una relación entre vectores. Esto es un vector, restándole otro vector, igualado a la derivada de un vector. ¿Qué es la derivada de un vector? Bueno, esto en realidad uno tendría que pensar como 3 cocientes, cada uno por coordenada, Rx, Ri y Rz. Es decir, que esto en realidad, por ejemplo, cuando uno está en Rx, uno lo que tendría acá sería el cociente incremental entre la coordenada x de Ri, este Ri, disculpen, esto es R, no es Ri. R es la función que parametriza la curva C, disculpen, eso está mal. Y si lo hice mal también, corríjanlo. R es la función que parametriza la curva C, y R no tiene subíndice. Simplemente el punto en el cual está metido acá, en quién es el TI. Entonces, por ejemplo, para Rx, eso sería la forma, bueno, Rx TI más delta T, menos Rx TI sobre delta T. Cuando esto se hace chico, el delta T es muy pequeño, entonces esto tiende a la derivada de la función Rx en TI. Bueno, esto lo hacen para cada una de las coordenadas de la función. Lo que se termina quedando entonces es que R' en un punto TI no es otra cosa que la derivada de cada una de estas, que sí las saben calcular porque son funciones de una variable, que son las coordenadas. ¿Está bien? Pero igual yo todavía, digamos, esto es como uno calcularía la derivada, pero yo lo que quiero hacer es decir que esto que está acá es aproximadamente esto, de forma tal que puedo pasar este delta t multiplicando, y decir entonces que esto que está acá no es otra cosa que la derivada en el punto I, sigo pues normal, la derivada del punto I por delta t. Simplemente esto sale de pasar multiplicando delta t y crearse que esto vale si delta t es muy chico, porque ya me aproximé a quién es la derivada. Entonces, esto que está acá es la definición de uno de los trabajitos que hace la función f a lo largo de la trayectoria. Es decir, cada uno de estos trabajitos, que son aproximadamente constantes, son de la forma de la función evaluada en algún punto TI, que a su vez me da la posición de la curva, y después me permite evaluar la función, producto escalar,
la derivada de i por delta t. Estos son los trabajitos y sumarlos me va a dar todo el trabajo. Estos son los trabajos que son aproximadamente constantes en los pedacitos chiquitos con delta t pequeño, pero cuando yo sumo todos, justamente lo que obtengo es trabajo total. Entonces, si yo ahora hago que el número de esos trabajitos que sumo sea infinito, al mismo tiempo que hago que el tiempo que separa los dos puntos sucesivos de la trayectoria sea cero, eso entonces me termina dando la integral, que es la integral de f r de t, producto escalar, r' de t, diferencial t, entre el punto inicial, donde me parametrizaba la curva t, la función r de t a la curva, es decir, r de t, recuerden que iba entre a, b, r3, pongamos, entonces este será el extremo inicial de integración, fíjense que estoy integrando respecto de t, y este será el final. Eso no es otra cosa que hacer la suma de Riemann de esto cuando n se hace muy grande y delta t se hace muy chico. Pero esto que está acá, fíjense, esto que está acá es lo que nosotros para empezar llamamos en abstracto esto que está acá. Eso es lo que nosotros llamamos en abstracto esta cuenta. La diferencia central entre escribirlo así o escribirlo así es que en esta forma de escribirlo, no queda claro cómo lo tenemos que computar. Porque no queda del todo claro qué sería una integral en la cual, primero no queda ni siquiera claro qué es esto, es un diferencial con un vector arriba, ¿qué es eso exactamente? Bueno, no queda claro porque no introdujimos justamente el paso que es la parametrización de la curva C. Es decir, una vez que nosotros introdujimos esta parametrización, es decir, la función esta que nos da su imagen de la curva C, entonces podemos escribir esto ya usando quién es la parametrización, y nos va a quedar esto que está acá. Y lo que es absolutamente central que se den cuenta que esto que está acá ya es una de las integrales que ustedes saben resolver. Esto es una integral de una variable de las que ustedes ya vieron en la carrera 1000 veces, digamos. Puede parecer un poco más complicada, pero la podemos desarrollar y ver que en realidad no lo es. Es decir, vamos al caso de dos dimensiones. O sea, vamos al caso de dos dimensiones, pero lo que hago para dos vale para tres agregando una componente más. Si f es, no sé, f de xy es igual a cierta función de xy y la otra para la componente y, esto es como es en general una fuerza. Una fuerza es algo que toma puntos del espacio y me da un vector con coordenadas x, y, y. Y después tengo al mismo tiempo, esto es la fuerza, y después quiero la parametrización, que va a ser, va a tener una coordenada x de t y una coordenada y de t. Y esta es la parametrización. Y esas son las dos cosas que yo necesito saber para hacer la integral. ¿Quién es la fuerza y quién es la curva? A lo largo de la trayectoria, a lo largo de la cual se mueve la partícula. La fuerza es la fuerza, la tenemos dada. Y la curva la tenemos dada en forma de una parametrización, tiene dos componentes, x e y, me lleva numeritos, t, que tan lejos yo, que tanto avancé la curva, a puntos del espacio. Entonces con estas dos cosas, yo ya puedo escribir explícitamente quién es la fuerza. La fuerza W es la integral entre los puntos inicial y final del dominio de la parametrización. Entonces ahora tengo que hacer este producto escalar. Este producto escalar va a ser la primera componente de la fuerza por la primera componente de este vector. Va a ser f de x, perdón, fx de r de t por rx' de t más fi de r de t por r y prima de t, todo esto con un diferencial t. Esto es como da cuando uno desarrolla este producto escalar entre estas cosas. Esto puede parecer complicado, pero en el fondo
simplemente, cuando ustedes reemplazan todo, es un integral de una variable, que es t. Si no me creen que es integral de una variable, vamos a hacer un ejemplo, y vamos a ver cómo efectivamente esto queda como integral de una variable. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esto. Bueno, el ejemplo que vamos a hacer es el más sencillo dado lo que sabemos hacer, que es, yo estoy acá, en este punto, este es el R inicial, estoy en 2 dimensiones, y el R final va a estar acá, y esto va a ser un cuarto de circunferencia. Y tengo que definir quién es la fuerza. La fuerza va a ser el peso en este caso, va a ser G hacia abajo, esto va a tener una masa M, una partícula moviéndose acá, masa M, bajo la acción de una fuerza que en todo punto del espacio vale lo mismo, y vale menos mgi, la fuerza peso. Entonces queremos calcular el trabajo que hace esta fuerza cuando yo me muevo por este cuarto de circunferencia, así. Me muevo en sentido antirario. Eso es importante cuando escribamos la parametrización. Si no, tendría que poner en algún lado un signo menos. La parametrización ya la vimos. Es decir, si esto fuese la curva entera, la parametrización que yo usaría sería R de t es igual a R coseno de t, R seno de t. La diferencia entre algo que parametriza toda la circunferencia o solo este pedacito es justamente los límites entre los que se mueve t. T se va a mover entre 0, me va a dar este punto de acá, y pi sobre 2, y me va a dar este punto de acá. ¿Ok? Entonces, esto que está acá me parametriza la curva C, que es ese cuarto de circunferencia. Entonces ya tengo todos los ingredientes para escribir cuál es la fuerza, porque la fuerza es la integral entre el primer extremo de la parametrización, es decir, el primer punto que me da el RI, y el final, pi sobre 2, y ahora tengo que escribir la fuerza evaluada en los puntos de la curva. Pero eso da lo mismo, evaluar algunos puntos de la curva o no, porque la fuerza es constante, entonces no cambia en absoluto evaluarlo entre los puntos de la curva o no, entonces esto me da menos mg, y esto da siempre, porque es constante, la fuerza. Producto escalar, y ahora lo que venía la derivada de esto. La derivada de esto, como les conté, es derivar simplemente coordenada a coordenada, es decir, que R' de t va a ser la derivada de la primera coordenada, que va a ser menos R seno de t, y la segunda va a haber un R coseno de t. Esto lo puedo escribir con versores, para que quizás sea más compatible con cómo está escrito esto. Esto es menos R seno de t en X versor, más R coseno de t en Y versor, que es lo que voy a poner acá. Entonces, diferencial t. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el producto interno, todo lo que está dentro. Fíjense que en este producto interno va a ser esto que está acá, por esto. Ese término se va a ir porque y versor y x versor son perpendiculares. Entonces este término acá se anula. Este término acá no, porque y versor por y versor es 1. Es decir, que lo que me va a quedar es menos mg r por coseno de t, diferencial t, sale afuera todo lo que es constante.
y me queda la integral entre 0 y pi sobre 2 del coseno de t, diferencial t. Esto no es complicado de evaluar, esto es sencillamente el seno, pi sobre 2, no, esto que está acá es esencialmente el seno de t, evaluado entre pi sobre 2 y 0, y esto es 1, entonces todo el trabajo es menos m g r punto. Es el trabajo que hace la fuerza peso en ese pedacito de integral, de esa curva. Y listo, ya lo calculamos. Si se hubiese sido otra curva C con otra parametrización, el proceso era el mismo, quizás más complicado. Si la curva F acá tenía la posición metida, porque entonces teníamos que escribir algo que no era constante, pero en general sabemos cómo es el mecanismo, nos hacemos una idea de cómo es el mecanismo en general para calcular integrales de línea en curvas arbitrarias. Voy a terminar con una última cuenta, que es una cuenta que voy a hacer hoy en la clase teórica. No la voy a hacer así, porque en la clase teórica no vimos esta forma de calcular integrales de línea. La voy a hacer de otra forma, un poco más intuitiva, pero la cuenta del fondo es esta. Yo tengo un punto A, un punto inicial, RI, y tengo una trayectoria, tengo un punto final, B, un RF. Y tengo que la fuerza es menos mg en inversor. La fuerza es constantemente el peso de la masa. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo de esa fuerza? Bueno, lo que voy a demostrar es que el trabajo de esta fuerza, de esta trayectoria, va a depender únicamente de este punto y de este punto. Es más, voy a demostrar que va a ser la coordenada I del punto este, o sea, coordenada I del punto B, menos la coordenada I del punto A. O al revés. Al revés. Bueno, entonces, ¿cómo voy a demostrar eso? ¿Cómo voy a demostrar que no importa? Y fíjense que esto es importante, porque esto puede ser para cualquier curva C. Puede ser una curva así, puede ser una curva así. No importa qué curva C sea, voy a demostrar que el trabajo, que es la integral entre RI y RF, de esto, esta es la forma en que lo vimos en la teórica pasada, voy a mostrar que esto no va a depender de la curva, sino que va a depender únicamente de las coordenadas y, en este caso, de los puntos final e inicial. Entonces, para demostrar esto, una forma súper sencilla de hacerlo, con lo que ya vimos, esto es así, la matemática es así, uno siembra, ¿no? Uno se esfuerza pensando en definiciones, qué sé yo, y después cosecha, es decir, el esfuerzo que uno mete, después lo recupera haciendo que las demostraciones sean más sencillas. Como nosotros en la teórica de hoy no hicimos todo esto, porque esto es sencillamente para los que ustedes que tengan más ganas de aprender un poco más sobre cómo se calculan las integrales de línea, como no hicimos todo esto, va a ser un poco más trabajoso, lo queremos demostrar, pero siempre es así con la matemática. Uno como que va poniendo ideas abstractas en una especie de cochinito, después lo rompe, que eso es demostrar un teorema, romper el cochinito, y uno saca con mucha facilidad lo que uno quiere demostrar. Entonces, ¿cómo se demostraría esto con lo que vimos en la clase? Bueno, lo primero que yo quiero es, si yo tengo una curva C, la voy a querer parametrizar, porque esta es la forma en la cual voy a poder hacer la integral. Es decir, voy a suponer que tengo R de t, una parametrización de la curva C, es decir, R de t es una función que tiene, vamos a suponer que estamos en dos dimensiones para que sea más sencillo, Rx de t, coordenada x, Ri de t, y que toma valores de un intervalo AB al espacio, de forma tal que R de A es lo que llamamos R inicial, o punto A, y que R de B es lo que llamamos R final, o punto B, es decir, es una función
que va de un intervalo R2, cuya imagen es la curva C. Eso es lo que es que sea la parametrización. Y en términos más llanos, como siempre, a medida que yo me voy moviendo entre A y B, me da la curva, alguna de estas. Por ejemplo, esta, no sé. Para distintas curvas habrá distintas parametrizaciones, pero todas van a cumplir con esto. Todas las parametrizaciones de todas las curvas posibles entre A y B cumplen con esto, y la condición obviamente importante acá es que en el punto inicial valgan esto y en el punto final valgan esto. Si no, no serían curvas entre A y B. Entonces, lo que yo hago es ahora hacer esta cuenta, es decir, yo digo, bueno, esta cuenta, en base a ahora la parametrización, es la integral entre el punto inicial, el intervalo, el punto final, el intervalo, de f evaluado en ese punto, pero f es, de vuelta, es menos mg inversor, o sea que siempre vale lo mismo, producto escalar, la derivada de esto, y la derivada de esto lo voy a escribir como la derivada del primer vector en x versor, más la derivada del segundo vector, del segundo componente del vector en y versor, diferencial t. Esta es la cuenta que yo tengo que hacer si yo quiero calcular el trabajo utilizando la parametrización. Fíjense que esto es muy similar a lo que pasó recién en el caso del círculo de la circunferencia. Este término que está acá se va, y este término que está acá, ocurre que el inversor, con el inversor se me hacen uno, pues el producto entre inversor y inversor, entonces esto me queda menos mg, la integral entre a y b de r y prima de t diferencial t. Y esto que está acá es la integral entre dos puntos de una función que ya está derivada respecto de la variable que estoy integrando, es decir, r' de t es la derivada de ri respecto de t, o sea que esto que está acá no es otra cosa entonces, como son operaciones inversas, las derivadas y las integrales, que hacer mg de ri entre los extremos, a y b. Y esto que está acá entonces es menos mg ri en el punto b, es exactamente lo que yo llamé la coordenada i de b, es decir, ri del punto b chiquita va a ser r, poniendo acá una b chiquita, entonces todo esto que está acá me da b, y esta en particular de acá es la coordenada i de ese punto, es decir, esto es lo que yo llamé coordenada i de b, y lo mismo para a, menos coordenada i de a. Ya está, es exactamente lo que puse ahí. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser un poco más complicado, pero fíjense que ustedes entienden cómo se calcula en general una integral de línea, entienden un montón de cosas. Lo que entienden es cómo calcular este objeto para cualquier curva C. Para cualquiera. Siempre que haya una curva C, ustedes van a poder encontrar la parametrización y van a poder hacer la cuenta. Después, si las integrales les salen o no, eso será ya un problema de qué tan rebuscado fue la persona que escribió quién es la curva y la fuerza, qué sé yo. Pero si es algo razonable, esta cuenta les va a salir. Y no solamente eso, sino que uno gana un montón de entendimiento teórico que le permite después hacer demostraciones como esta que está acá, en una línea. Y eso es algo que es muy valioso. Entonces, de nuevo, esto que está acá, todo lo que vimos hoy en esta especie de clase extra, Enzo está aburrido por la tarde y tiene ganas de hablar, todo esto es opcional en el sentido de que no necesitamos calcular en general este objeto para la materia, pero sí lo van a tener que hacer para física 3 en adelante. En general, para lo que se llama teoría de campos, es inevitable calcular este tipo de objetos y entenderlos teóricamente también. Entonces en matemática 3 van a efectivamente demostrar con cuidado todas las cosas que yo dije, y van a aprender a calcular esto en el caso general, pero si quieren terminar física 1 sin esa espina clavada de el profesor mostró algo, que era un objeto matemático que nunca vimos y no sabemos cómo calcular, bueno, espero que lo que hablé recién les sirva para aclarar eso. Bueno, nos vemos más tarde.